Escribió hace un tiempo, ya me escribió una televidente y me decía, cuando esté, por favor, el doctor Gómez, preguntale. Ella usó otras palabras con respecto a la pregunta, yo armé la pregunta. ¿Cómo advierto si mi hijo consume? Qué pregunta, ¿no? Sí, sí. Que es una pregunta que se deben hacer muchos padres. La verdad que en realidad es más amplia la pregunta, me parece, porque yo creo que ya, no sé si el consumo es una palabra que habla de normalidad, el consumo de todos consumimos, pero ya sé, obviamente que se está refiriendo a las sustancias. Y tal vez hay que aclararlo también ahora que no solamente tiene que ver las sustancias, sino también algunas conductas, que son las conductas relacionadas, por ejemplo, a la pantalla, a internet, y en algunos casos a la ludopatía, por ejemplo, que también se hace por internet, y más hoy que no se puede concluir. Qué fuerte que es la adicción al celular. Sí, totalmente. Yo no sabía que era tan fuerte, por eso, es una adicción muy fuerte. Por eso le digo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hago o cómo hago para saber cuánto consume mi hijo? Y después, en todo caso, si se está refiriendo a la sustancia, ¿qué consume mi hijo? O sea, que sí o sí tenemos que estar... ¿Y cómo un padre se da cuenta que su hijo puede actuar? ¿Alguien que consume puede actuar como que lleva una vida normal, como que no se nota que consume sustancias? Sí, o sea, sí se nota. Pero lo que pasa es que ahí hay un problema. Esta pregunta me lo hacían en otro medio también. Y el problema primero es que para que mi hijo consume, vos dijiste, ¿cómo hago? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo hago? Advertir si mi hijo está consumiendo? Bueno, primera, de sentido común. Primero tengo que mirar. Observar. Primero tengo que mirar. Tengo que mirar a mi hijo. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque parezca que no es así, estamos viendo, pero no estamos mirando, pero no estamos viendo, digamos. ¿Estamos? Entonces, primer punto, hay que empezar a ver esto que me estás preguntando. ¿Qué veo de mi hijo? Porque a veces yo lo veo, fíjate vos que esto de que a veces, viste, cuando uno convive, viene otra persona y te dice, qué engordaste, qué flaco que estás. Es porque hace mucho no te ve, te mira y te reconoce de una manera diferente, ¿no es cierto? Pero, entonces, a partir de mirar hay que ver cómo está actuando mi hijo. Porque yo lo veo a mi hijo y supongo que anda por ahí, que anda bien. Hay que mirarlo detalladamente, hay que ver qué está haciendo, qué no está haciendo, cómo está su conducta, cómo está su... ¿La conducta es un punto clave? La conducta es un punto clave. Finalmente hay procesos de cambios de conducta relacionados a irritabilidad fundamentalmente. Hay algunas sustancias que producen cambios de conducta que tiene mucho que ver con la irritabilidad. Ahora, ¿esa no es también una conducta propia de los adolescentes? ¿Se puede confundir? Le iba a decir, se puede confundir y ahí está el problema. Entonces, esto es algo que supuestamente uno dice normal, es un adolescente, está así, es rebelde. Por eso otra vez, tenemos que volver a mirar bien. Entonces tenemos que mirar más. Tenemos que mirar más, entonces tenemos cambio de conducta por un lado, después tenemos que ver su físico, cómo está su físico, cómo está su rostro, cómo están sus ojos, cómo está su peso. Entonces, ir mirando, muy bueno eso que me planteás, porque justamente uno dice, no, es nada más, minimiza en cierta manera, pero tiene que ir mirando. Y también tiene que ver sus relaciones, es decir, con quién se está relacionando. ¿Con quién se está? Ahora le pregunto, doctor, mi hijo se relaciona con chicos que consumen sustancias. ¿Va a terminar él también consumiendo? Bueno, no necesariamente sería la pregunta rápida, pero yo ahí me pondría a trabajar. No necesariamente va a terminar. No. Ahí uno tiene que indagar, tiene que ver a ver de qué se trata esta situación, quién es, quién no es, quién es el que consume. Tiene que ver las características de mi hijo. ¿Cómo es mi hijo? Si yo lo noto que es una persona con dificultades para tomar decisiones, con dificultades para posicionarse, para decir lo que opina, lo que opina. Veo que a veces en casa hay chicos que son callados, en casa mismo. Entonces, si eso se va a... Ahora, si yo veo a mi hijo que es una persona que tiene un carácter, un posicionamiento, una personalidad donde dice lo que piensa, tanto en casa y lo vemos como afuera, no necesariamente va a terminar en ese consumo. Claro, si lo tiene bien claro, me parece que no va a caer en el Claro, pero insisto, ahí hay que atender a la situación y ahí pasa algo, pero que hay que decirlo. Es decir, hoy los papás carecemos de algo que es el tiempo.
Entonces tenemos más diálogo con nuestros claro, hijos, ¿no? tiempo, diálogo, observación. Y también quiero decir que eso es muy importante y yo diría un poco arriesgado, pero tal vez suficiente. Ajá. ¿Por qué digo suficiente? Porque si nosotros tenemos ese recaudo podemos evitar, y ahí hay que aclarar, nosotros tenemos que poner todas las fichas en evitar, es decir, prevenir. Por eso es que estamos muy preocupados hoy por hoy con todas estas situaciones que están ocurriendo que tienen que ver con las pantallas, porque las relaciones con las pantallas predicen esto que vos me preguntás del consumo de sustancias y el consumo problemático más tarde, llega a ser ya en la adolescencia. ¿Qué pasa cuando advertimos, vemos el entorno, vemos el grupo y viene la prohibición? No te juntás más con esos. No, prohibido prohibir. ¿Qué pasa? Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿Qué es la primera reacción que toma cualquier padre? Sí. Prohibido prohibir, digo yo. No, el tema es abordarlo al tema. Abordarlo al tema. Ahí está. ¿Qué debo hacer yo a partir del momento que confirmo que mi hijo está consumiendo? Y bueno, hay que mostrarle la confirmación. Es decir, yo veo esto, encontré esto, te veo de esta manera. Veo que todo lo que dijimos anteriormente. Y eso es indicio de que vos estás consumiendo. Entonces, lograr que confianza en su hijo, que para que no aparezca esto que vos decís de que se sepa prohibido, digamos. Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a suponer de que sí, que hay evidencias, qué sé yo, y entonces pasa lo que nos pasa a veces a nosotros, que es traído a la consulta. ¿Entiendes? Vamos a decirlo de manera brusca, a los empujones o condicionados. La mayoría de los casos le debe pasar, ¿no? En la mayoría de los casos sí, de los adolescentes sí, Entonces ahí tenemos el paciente enfrente, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué te trae para acá? Y bueno, mi mamá descubrió que yo tal cosa. Pero siempre es el otro, ¿no? Claro, entonces ahí nos encontramos en un problema porque es el otro el que está queriendo que venga. No hay ¿cierto? una voluntad propia. Exactamente, no hay una voluntad propia. Ahora, ¿alguien que consume puede tener esa voluntad propia de querer salir? Sí, totalmente. Sí. Que tiene voluntad propia total. Hoy por hoy lo vemos. Yo te diría que no sé. Es como el dejar de fumar. El que fuma y dice voy a dejar de fumar y tiene la voluntad, la decisión personal. Sí, pero yendo a estas sustancias, algunas se nota mucho, llega una etapa muy clara que la persona ya quiere dejar. Exacto. Quiere dejar, está desesperada por dejar, te diría, pero no puede. Ahí es donde necesita la consulta. Entonces eso es lo que hay que saber, que hay un momento en que no vamos a controlar, pues obviamente entramos en adicción y por el otro lado no vamos a poder salir. Sí o sí es importante la asistencia de profesionales. Por eso te digo, en principio yo diría que con la prevención, con la conversación con los papás, podríamos, no, es muy importante. Espera, ¿por qué? Porque si después llegamos a la consulta de esta manera, a los empujones, como te decíamos, traído por, es una cosa. Ahora, si venimos ya con una conversación previa, con papás que están predispuestos, con papás que han podido pensar la situación, eso tiene una mejoría impresionante. ¿Cómo manejamos la culpabilidad que se echan los padres? Bueno, yo diría que también que el padre le echa la culpa a la madre le echa la culpa al padre, que es algo muy común también que ocurre. Yo diría que una cosa que me atrevería a decir es que no hay que sacar la palabra culpa. Te agradezco la pregunta porque la palabra culpa, olvidémonos, culpa. Vayamos a las responsabilidades, la palabra responsabilidad, hagámonos responsables, podamos analizar las situaciones previas, es decir, nos equivocamos, a lo mejor en esto nos equivocamos, pongámosle, si padre y madre, y vayamos a buscar la solución. Ese sería el concepto, la propuesta, digamos, dejemos la palabra culpa. La palabra culpa no puede en ningún momento darte algo bueno, digamos. Se me ocurre que a veces es la primera reacción esa. Sí, la primera reacción que tenemos. Sí, en todos los aspectos a veces, siempre para echar la culpa. Echarle la culpa a alguien. No. Lo importante es hacerse responsable, es decir, yo tuve que ver en esto, o acción u omisión, digamos. Puede ser acción cuando a veces damos cosas y omisión cuando no estamos, pongámosle. Y bueno, no importa, ya estamos acá. Lo importante es que estamos acá,
que nos dimos cuenta, como vos planteaba, y a partir de ahí tenemos que empezar a gestionar esta situación. No tener miedo, no tener vergüenza, no tener culpa, afrontar la situación. Puede llegar a ser una situación angustiante, de hecho lo es, y bueno, es lo que hay que hacer y es lo más saludable. Seguro. Y obviamente que en caso de que esas medidas no sean suficientes y nuestro hijo siga en ese estado, en ese consumo, bueno, se puede consultar obviamente. Ajá. ¿Qué pasa con el joven o la persona que está consumiendo? Y de golpe la familia advierte y lo quieren ayudar y lo quieren llevar a un profesional. Esa persona debe querer seguir consumiendo porque ya es una adicción. Depende, a veces no es una adicción, a veces no es una adicción, es un consumo problemático, no lleva a tener una dependencia. Ajá. Pero ahí Felo, está lo complejo de esto. Ajá. Ahí está lo complejo, porque tenemos que ver qué le pasa a este joven, qué le pasa a la familia, con qué se relaciona el consumo, y ahí tenemos que explicar de por qué estamos en situaciones a veces difíciles, porque yo siempre digo, hay otras situaciones que tienen que ver con la salud, que son graves, pero que tienen un mecanismo de solución más fácil, bien, más directo. Y acá fíjate vos de lo que estamos hablando, del papá, del hijo, de la junta, estamos hablando de la sustancia, estamos hablando de un montón de factores. Y esa es la verdad que tenemos que decir, de cómo armar esa secuencia. Y eso cuesta, eso sí es cierto. Ajá. ¿Qué pasa con la famosa frase que usan los chicos? Es para probar. A ver qué onda. Ese es el inicio. La mayoría de los chicos te dicen es lo que vos decís. ¿Por qué? Porque probé y me gustó. Entonces, como también hay chicos que prueban y no les gusta. No pasa nada. Sí, bueno, pero yo no correría el riesgo. Ajá. Yo no correría eso, porque te iba a decir, tratando de decirle a la audiencia, si alguna vez nos está escuchando algún joven, si nos ocupa, es decir, no pruebe. Pero también hay que expresar algo, que estamos por ahí pensando, parece que nuestro discurso de hoy se está yendo mucho a las sustancias llamadas ilícitas, digamos. Exacto. Pero lo que no tampoco hay que probar, y menos en edad temprana, son las sustancias lícitas. Léase alcohol y léase cigarrillo, por ejemplo. Ajá. Así que bueno, eso me parece fundamental. Fíjate, pantalla, naturalizado el uso de las pantallas, desde los 3 años. Lástima que no te mandé una foto que tengo ahí en el WhatsApp, te hubiera mandado, buenísimo, para la próxima la dejamos, ¿te parece? A mí me dijeron que es una adicción muy fuerte la de la pantalla. Totalmente, y hoy por hoy muy perjudicial. También. Muy perjudicial, pero Fero, estamos también en una situación muy de diagnóstico muy diferente, porque ¿cómo vos diferenciás en este momento cuando vos estás ahora trabajando y cuando estás dependiente de la pantalla? ¿Y cuánto significa eso en tu vida? Bien. ¿Entendés? Y la exposición también que hay ahora, ¿no? A través por de eso, las redes. Por eso, aparte de esto que hoy, por ejemplo, los chicos, hablando de los chicos, están con la pantalla porque tienen que recibir la información por la pantalla, pero ¿en qué momento? ¿Dónde está el límite de que están...? Qué lindo tema, lo vamos a abordar en un próximo bloque seguramente. Bueno. Doctor dale. Gustavo Gómez, yo sé que mucha gente del otro lado le surgen un montón de inquietudes. Generalmente ocurre que después que usted se va me empiezan a entrar los mensajes con algunas preguntas, yo agendo todo. Porque yo ayer le escribí al doctor y le decía, me preguntaron tal cosa. Así que manden sus inquietudes. ¿Y a usted dónde lo encontramos para una consulta de tipo profesional, doctor? Dispositivo El Camino, en Instagram y Facebook, Pellegrini 1728 3794 3469 71. Y una cosa que es importante, si me estás escuchando alguna iglesia, alguna ONG, alguna institución que quiera que podamos abordar el tema, hoy por hoy lo hacemos por medio del Zoom, así que cualquier persona o cualquier grupo de personas que quieran o instituciones, repito, nos pueden llamar y lo hacemos, con mucho gusto. Un placer tenerlo, doctor. Siempre igualmente, aquí. Gracias por su tiempo, que yo sé que es muy valioso. Gracias. Y agradezco que esté aquí hoy.